Hola amigos, soy Juan Pedro, esto es Bonsai Técnicas y Experimentos. Estamos en plena primavera por rotación y hice un vídeo sobre trabajos de primavera y esto es una actualización. Vamos a ver qué ha ocurrido con esos trabajos y voy viendo por los árboles y si las cosas que vaya viendo os voy comentando. Vamos allá. Bien, eso es un arce. Lo que hicimos fue un pinzado en la zona de arriba, en la mitad superior, para que equilibrar la fuerza, que esas ramas no creciesen y que creciesen las de abajo para que cogiesen más grosor. Como podéis ver, arriba no se ve como abajo esas ramas que están brotando y saliéndose del perfil del árbol. Entonces toda la energía de crecimiento se concentra en la zona baja, con lo que conseguimos el grosor en las ramas más bajas y mantener arriba el tamaño de las ramas. Algo parecido aquí con esta higuera fue también un pin frenado, que fue un pinzado de... ¿Veis? Estas dos ramas estaban en la zona apical, que es donde la mayoría de los árboles mandan toda la energía. Entonces lo que hice fue pinzar las yemas apicales y dejar solo dos hojas para que la fuerza vaya a estas que se estaban quedando pequeñitas, como podéis ver, porque si dejamos que crezcan esas de arriba, al final se va toda la energía ahí, estas se quedan con muy poca. Incluso algunas hojas que había muy grandes las he cortado a la mitad. ¿Veis? Con eso lo que consigo es que pasase la luz a este otro brote que está ahí más abajo y que no se disparen esas hojas y no tapen unas a otras. Vale. Si veis que un árbol está emitiendo todas las ramas que están creciendo hacia un lado, a lo mejor es que los que no tengáis posibilidad de tener muchas horas de sol, está creciendo todo hacia la búsqueda de ese sol. Entonces se nos va a desequilibrar el árbol hacia un lado y todos los brotes irán en esa dirección. Tenéis que vigilarlo justo en este momento y ir girando el árbol para que no ocurra, porque van a crecer muy rápido y si no lo vemos a tiempo, eso ya se nos va a quedar así. Hay que ir girándolo y es en estos momentos. Tenéis que vigilar también los chupones. En este caso sí es el caso en el que se dejaron para potenciar el nevari. Pero en los que no queráis tenerlos tenéis que revisar que no estén saliendo. Alambrado, hicimos unos alambrados, bueno, lo comenté, un alambrado en verde que es no esperar a que esté lignificada la rama, sino alambrarla cuando aún son verdes. ¿Veis? Que esa rama no está lignificada y está ya alambrada. ¿Por qué? Porque no digo que cojáis ahora y empecéis a alambrar todo en verde y demás. Esto se hace porque hay algunos árboles que si tú vas a alambrar después, por ejemplo, un arce, una vez lignificado, sí lo puedes torcer, pero se van a empezar a romper fibras que luego el árbol va a tener que reparar. Bueno, no pasa nada, lo hace. Pero algunos son muy difíciles de alambrar después porque realmente se ponen como auténticos alambres, como por ejemplo eso de ahí que es un chanomeles, ese que está en flor. Eso con estos digamos que es una herramienta más que tenemos, es un recurso. Para esos casos en los que es muy complicado luego conseguir curvas, una vez lignificado, y además es que algunos lo hacen muy rápido, es esto, en lugar de alambrar después, lo hacemos durante el verde. Esto no, no se suele recomendar hacer porque es muy fácil que fastidiemos la rama o al meter aquí las zarpas, cuando están todos los brotes tiernos, es muy fácil romper y demás. Pero si tú vas con mucho cuidadito y no alambrar como si estuviera lignificado, que lo que haces es enrollar el alambre alrededor apoyándote en la propia rama, sino con mucho cuidado,
a ir torciendo tú el alambre a medida que vas avanzando y siempre con mucho ojo. No, no es que tengáis que hacerlo, ya repito, sino que sepáis que es una herramienta que también que se puede utilizar y es bastante práctico para esos casos, que es más complicado. Es el momento de revisar alambrados. ¿Veis? Este prunus, esto era una... Esto me llegó y era pues digamos que era una cosa así, un palo para arriba recto. Lo alambré a tope, a extremo, y ha respondido estupendamente. Es el momento ahora de revisar los alambrados y los tensores también, porque es una época de crecimiento, de mucho crecimiento, en el que el grosor aumenta. Para lo que es el árbol es bastante rápido todo, entonces estos alambrados que veis hecho en verde, como comentaba antes, hay que revisarlos de unos días para otros porque no es como en otras épocas del año. Ahora va a haber crecimiento rápido y se puede empezar a clavar. Esto, a medida que crece, hay que quitarlos más rápido. Hay que revisar y quitar. Y los alambrados que tengáis de años anteriores, bueno, aquí veis que hay muchos alambres, pero es porque la rama era gruesa y en lugar de poner un alambre muy grande de un gran diámetro, puedes utilizar dos y hace la misma función. Eso hay que ir revisándolo porque este tronco va a empezar a engordar para alimentar a todo lo que este crecimiento de aquí, y hay que revisar que eso no se empiece a estrangular, porque vamos a frenar el árbol, vamos a dañar la corteza, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con los que tengáis ganchos. ¿Veis ese gancho de aquí? Este gancho de aquí, ahora que hay crecimientos, lo suyo es lo bajo y lo muevo un poquito para que no se clave, que no se produzcan heridas y que vaya todo bien. Bueno, este arce tiene semillas por todo el arce. ¿Veis? Así son las semillas. Son esas alitas que salen. Esto realmente son estas alitas. Cuando se desprende del árbol y están secas, caen al suelo, pero si hace un poquito de aire, yo lo he visto, incluso las que tienen solo una de las dos alas, como haga un poquito de aire, esto empieza a volar como si fuera un insecto. Es bastante alucinante. Empieza a subir hacia arriba y es un medio de transporte fantástico que yo cuando no lo vi hasta que llegó una ráfaga de aire. Bueno, el hecho de que haya florecido por todo y esté lleno de semillas, como podéis ver, hace que es un gasto extra de energía y haya menos ramas. Pero una vez que pase el tema del fruto, o sea, el tema de elaborar las semillas, ya brotará mucho más. Este árbol, que se ven ahora, se ven ramas por todos sitios, en su estado de otros años, cuando no daba semillas, aquí no se veía rama ninguna. Esto se llenaba totalmente de hojas por todos sitios. Es por eso, es por el desgaste que produce el hacer semillas. A ver, ¿qué más os puedo contar? Bueno, esto es un... Mira, no sé si se verá a contraluz. Es un prunus multisa. Y lo mismo, está súper alambrado para bajar las ramas, porque una peculiaridad de estos prunus es que cuando brotan, algunas de las ramas hacen como si las estuviésemos alambrando, hacen ellas los cambios de ángulo. A ver si veo alguna por aquí. Bueno, es que había una pero la corté. Ah, sí, mira aquí. ¿Veis? ¿Veis? Eso no está alambrado y lo ha hecho... No enfoca, ahí. Esta curvita, pin, 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 eso lo ha hecho el propio árbol. Y yo cuando lo compré muy pequeñito pensé que eso lo iba a hacer siempre. Y resulta que luego, a medida que va creciendo, esas curvas desaparecen. Las asimila el árbol. No os importe cuando alambréis y demás exagerar curvas, porque cuando son muy pequeños, porque a medida que crece el tronco, al final esas curvas empiezan a desaparecer y las va asimilando el crecimiento. Este es un caso extremo y yo lo que he hecho ha sido alambrar mucho y torcer mucho porque me gusta mucho ese efecto, y aunque el árbol luego hace que desaparezca,
con este alambrado que le he hecho lo voy a mantener. Hay una cosa que se puede hacer ahora, que es eliminar tocones. Los tocones son los trozos de rama que quedan si no habéis cortado a ras, porque es una época, en las épocas de no crecimiento, si tú cortas al ras, esa herida no va a cerrar hasta que empiece otra vez el crecimiento. Entonces yo lo que hago es dejar tocones en otoño, y ahora que está creciendo el árbol es cuando corto y se cierran, y así cierra la herida muy rápidamente. ¿Veis? Aquí hay otro, si lo quisiese enfocar, ahí está. Y eso muy bien aquí con estos árboles, pero a aquel alce no se lo hagáis, porque empiezan a perder savia y pierde muchísima energía. Tampoco se lo hagáis a los pinos, cuidado, los pinos tienen su época de poda y como te salgas de ahí, empiezan a, aunque le pongas pasta, empiezan a llorar y llorar y no paran. Se puede frenar, pero hay que saber hacerlo muy bien, porque si no lo haces puedes tener problemas graves. Bueno, esto es un acebuche, como veis. ¿Qué decir? Bueno, sí, es una época en la que se disparan totalmente los acebuches, y cuando ya lo tenemos más avanzado ya vamos a ver que empiezan a entrar unas ramas en conflicto con otras. En las zonas donde ya se están colmando las copas, es el momento de ir revisando. Cuando veamos que dos ramas van a cruzarse, cortar una de las dos o tomar la decisión idónea. Y lo mismo, mirar alambrados y demás. Ya en estas fases en las que veis, por ejemplo, esta rama que ya tiene esas primeras hojas alternas, 1, 2, 3, 4, aquí ya tiene maduras las primeras hojas, ya hay que empezar a abonar fuerte. En este caso es un Ishizuki, va a ser un abrazado a roca. Entonces, en lugar de esparcir en la zona de fuera, concentrar más abono en la zona de fuera, cuando lo que queréis es la roca, conviene más poner más alrededor de la roca, para que las raíces vayan todas ahí. Así cuando descubramos lo vamos a tener más fácil. Sobre el abonado, cuando estamos utilizando estos sustratos tan drenantes, no os preocupéis se pueden quemar y podemos hacer perjuicio al árbol si abonamos demasiado, pero era más con los sustratos que se usaban antes, con los que venimos usando. Los que tenéis sustratos muy drenantes, no os preocupéis de abonar bien bastante, porque se va todo el exceso se va a ir, y si has abonado mucho, en sucesivos riegos vas eliminando, o sea que hay que abonar más de lo que se piensa. No os quedéis cortos con el abono. No por ejemplo, esto que está brotando ahora, aquí ahora no me interesa a mí abonar, porque se me van a disparar. No, cuando estas hojitas, estas primeras, estén ya casi maduras y ya tenga más hojas, la rama esté un poquito más crecida, tenga más hojas, ahí ya a tope abono. Puedes abonar un poco ahora para ayudar al arranque, pero como ya sabéis, el arranque el despertar de los brotes de primavera es con el abono de otoño, no es con lo que metáis ahora. Mejor esperar a eso, como hemos dicho otras veces. Bien, un pino. Los pinos ya sabéis lo de las velas. Aquí cortamos las más fuertes a la mitad o 2/3. Veis que le falta la parte de arriba, pero aún así siguen creciendo. Y en las zonas donde queramos que las ramas crezcan y cojan potencia, no los toque. No se tocaron. Eran más débiles, y ahora están cogiendo la fuerza de lo que restamos a los anteriores. Ojito con los pinos de hacer cortes ahora, porque lo que comentaba antes del sangrado es un gasto muy fuerte de energía. ¿Veis? Esto es otro acebuche que tiene aquí una rama de sacrificio para potenciar. Esto, en cuanto empiece a crecer, ya podré cortar, y lo mismo, ir mirando cuando
las que van a interferir unas con otras y demás, ya lo podéis ir viendo. Y el acebuche, los acebuches, los árboles que tienen hojas que ya son pequeñas de por sí, y los internodos también son pequeños de por sí, ahí sí que no tengáis miedo de abonar. Se puede abonar con cualquier abono, no hace falta que sea abono japonés, gastar dinero y demás, porque es que aquí no hay peligro de que se dispare todo este tema por exceso de nitrógeno, sin problemas. Esta es una higuera, es la que hice un vídeo de un injerto de raíz. A ver si se ve. Ahí está el temita. Era un injerto doble, uno por taladro y otro por aproximación. Ahí está. Y pues va evolucionando bien, muy bien. Este es el injerto, el esqueje que se injertó por la salida. ¿Veis? Por aquí sale, y aquí lo que interesa es a esta, desde luego, no cortarla, porque esto tiene que crecer mucho para que haya mucho movimiento de savia y crecimiento de tejidos para que fusione con el tronco, que es lo que nos interesa. Entonces, cuando a lo que hemos injertado, si está bien nutrido, si tiene un buen sistema radicular, no le vamos a frenar ni cortar ni nada. Esto que se dispare. Y el resto de la higuera, pues es que está muy a tope. Hay que ver si, por ejemplo, aquí veis que tengo 3 brotes. Lo suyo sería quitar. Esto se pinzó y ha brotado 3. Como este había muchos, y yo he hecho selecciones y he quitado. Normalmente me quedo con 2. En este caso dejé los 3 porque uno va a valer para continuar la rama hacia abajo en un sentido, y los otros 2 son la ramificación. Pero ya os digo que esto lo normal es dejar 2, porque al dejar 3 corremos el peligro de que 2 de ellas se debiliten demasiado, y porque ya lo hacen de por sí. Lo lógico es dejar 2 para que vaya todo bien. Aquí lo que tenemos que ver es, en muchos de los árboles, es estas zonas apicales, que no se disparen demasiado algunas de las ramas. Veis que estaba muy fuerte, con internudos muy largos. Bueno, es que yo no tengo luz porque esto está dentro de casa, entonces casi siempre los internudos los voy a tener largos, pero aquí son todavía más largos de la cuenta. Y todo esto es crecimiento de este año. Esta es mi mano, que no es una mano vikinga, pero bueno, que se ve el tamaño. Como crezca un poco más, ya lo voy a tener que frenar, que se trata de pinzar la yema apical para que no concentre la energía aquí arriba, que ya lo que hace es buscar la luz, sino que vayamos repartiendo por todo. Eso es lo mismo que ocurría con la otra higuera que enseñé antes. Y nada. Esto es un Prunus pisardi, también igual. En las zonas apicales va a haber ramas que se disparen, hay que frenar para que el otro tire bien. Bien, y ya está. Estos son unos espejos para que entre más la luz que entra rebote un poquito hacia las zonas de sombra de los árboles. Es un recurso para el balcón. Y bueno, ya iré actualizando más. En los abonados ahora es una época de mucha energía. Cuando los árboles están tirando, en los abonados se puede hacer un suplemento de abono líquido cada 15 días o así, además de lo que tengamos puesto. Esto siempre que no se nos vaya a disparar todo. Pero el árbol lo agradece. Y poco más que deciros. Habrá que controlar el tema de las plagas y demás, pero por lo menos aquí en mi zona aún no, como por las noches ha hecho hasta ahora frío y no ha empezado ese problema, pero de aquí en adelante hay que estar también atento a eso. Y también hay que pensar que va a haber un cambio ahora de temperatura importante, y hay que vigilar. Los riegos no van a ser como hemos estado haciendo hasta ahora, va a cambiar. Hay que estar pendiente de eso y ir adaptándonos a las solicitudes del árbol, porque eso va a cambiar conforme vaya cambiando la temperatura, y va a ser ahora ya en unas semanas
vamos a tener que cambiar el hábito de riego y demás, pendiente de eso. En los brotes verdes es muy sencillo porque ahora cuando está en verde, cuando le falte agua vais a ver que bajan las ramas o bajan las hojas, pero una vez que lignifique ya no te va a avisar de esa forma. Pero bueno, ahora es muy fácil y muy pendiente de eso. Regar mucho, a disfrutar.